¿Quién es más probable que mienta diciendo que ya va en camino? ¿Quién es más probable que stalkie a alguien a las 3 de la mañana? ¿Quién es más probable que borre un mensaje porque se arrepintió? ¿Quién es más probable que critique pero haga lo mismo? ¿Quién es más probable que diga no tengo hambre y se coma todo? ¿Quién es más probable que revise el móvil de su pareja? ¿Quién es más probable que finja saber algo para no quedar mal? ¿Quién es más probable que se haga el dormido para no responder? ¿Quién es más probable que tenga una cuenta falsa en redes? ¿Quién es más probable que juzgue en silencio a los demás? ¿Quién es más probable que prometa algo y no lo cumpla? ¿Quién es más probable que llegue tarde y diga que fue culpa del tráfico? ¿Quién es más probable que se ría de un chisme aunque diga que no le importa? ¿Quién es más probable que exagere una historia para quedar mejor? ¿Quién es más probable que diga no es para tanto y haga un drama? ¿Quién es más probable que se enoje y luego diga que no pasa nada? ¿Quién es más probable que se crea el más guapo del grupo? ¿Quién es más probable que gostee a alguien sin explicación? ¿Quién es más probable que critique una moda y luego la siga? ¿Quién es más probable que se ofenda aunque fue broma? ¿Quién es más probable que revise quién vio sus historias? ¿Quién es más probable que diga yo invito y luego se haga el loco? ¿Quién es más probable que tenga más secretos guardados? ¿Quién es más probable que finja reírse para encajar? ¿Quién es más probable que se sienta atacado sin razón? ¿Quién es más probable que se compare con los demás en redes? ¿Quién es más probable que borre fotos por inseguridad? ¿Quién es más probable que diga yo no soy celoso y sí lo sea? ¿Quién es más probable que haga una indirecta muy directa? ¿Quién es más probable que se victimice un poco de más? ¿Quién es más probable que diga no me importa pero sí le importe?
¿Quién es más probable que juzgue una relación ajena? ¿Quién es más probable que se ofenda por un comentario antiguo? ¿Quién es más probable que se crea el protagonista de todo? ¿Quién es más probable que se moleste si no le responden rápido? ¿Quién es más probable que stalkie al ex por curiosidad? ¿Quién es más probable que diga una mentira piadosa? ¿Quién es más probable que se haga el interesante? ¿Quién es más probable que tenga doble cara en algunas situaciones? ¿Quién es más probable que se enoje cuando pierde una discusión? ¿Quién es más probable que diga no soy tóxico y lo sea un poco? ¿Quién es más probable que se ofenda si no lo invitan? ¿Quién es más probable que critique pero no acepte críticas? ¿Quién es más probable que se haga el distraído para evitar un tema? ¿Quién es más probable que se arrepienta de hablar de más? ¿Quién es más probable que revise likes antiguos? ¿Quién es más probable que diga no tengo tiempo pero esté en redes? ¿Quién es más probable que se tome algo personal? ¿Quién es más probable que exagere sus logros? ¿Quién es más probable que finja estar bien cuando no lo está? ¿Quién es más probable que se meta en dramas ajenos? ¿Quién es más probable que critique a alguien por envidia? ¿Quién es más probable que diga yo no hablo mal de nadie? ¿Quién es más probable que se arrepienta de una publicación? ¿Quién es más probable que se sienta observado todo el tiempo? ¿Quién es más probable que discuta por tener la razón? ¿Quién es más probable que se ofenda por un meme? ¿Quién es más probable que le robe comida al otro? ¿Quién es más probable que se compare con su ex? ¿Quién es más probable que se victimice en una discusión? ¿Quién es más probable que diga es broma después de ofender? ¿Quién es más probable que se guarde cosas y explote después?
¿Quién es más probable que quiera tener siempre la última palabra? ¿Quién es más probable que se arrepienta de confiar demasiado? ¿Quién es más probable que critique el físico ajeno en privado? ¿Quién es más probable que diga no soy dramático y sí lo sea? ¿Quién es más probable que se enganche en discusiones online? ¿Quién es más probable que se caiga por la calle? ¿Quién es más probable que haga un comentario pasivo-agresivo? ¿Quién es más probable que se haga la víctima en redes? ¿Quién es más probable que diga yo ya superé eso? ¿Quién es más probable que critique algo solo por llamar la atención? ¿Quién es más probable que se arrepienta de hablar mal de alguien? ¿Quién es más probable que se moleste si no recibe likes? ¿Quién es más probable que se compare con amigos cercanos? ¿Quién es más probable que diga no pasa nada cuando sí pasa? ¿Quién es más probable que se tome todo muy a pecho? ¿Quién es más probable que finja seguridad en público? ¿Quién es más probable que critique decisiones ajenas? ¿Quién es más probable que se arrepienta de un audio enviado? ¿Quién es más probable que se haga el misterioso? ¿Quién es más probable que se ofenda por una opinión? ¿Quién es más probable que se meta donde no lo llaman? ¿Quién es más probable que diga mentiras? ¿Quién es más probable que se moleste si no gana? ¿Quién es más probable que exagere un problema pequeño? ¿Quién es más probable que diga no me afecta y sí le afecte? ¿Quién es más probable que critique por aburrimiento? ¿Quién es más probable que se arrepienta de una historia subida? ¿Quién es más probable que se haga el ofendido para llamar la atención? ¿Quién es más probable que se compare con influencers? ¿Quién es más probable que critique pero copie después? ¿Quién es más probable que diga yo no cambio y cambie?
¿Quién es más probable que se arrepienta de hablar en caliente? ¿Quién es más probable que suspenda un examen? ¿Quién es más probable que se enganche en un drama innecesario? ¿Quién es más probable que critique en privado y calle en público? ¿Quién es más probable que se ofenda por no ser el centro? ¿Quién es más probable que diga yo soy muy sincero? ¿Quién es más probable que se arrepienta de decir la verdad? Si te gustó el vídeo, no olvides darle me gusta y suscribirte. Así nos ayudas mucho a seguir creando contenido.